¿Somos hermanos? Our Father. Voy a invitarles a tomar sus lugares. Si los pequeños van a pasar adelante. En lo que los pequeños pasan, vamos a buscar la palabra de Dios, la carta a los Hebreos, capítulo 3. Me da gusto estar entre ustedes, hermanos, después de una semana de ausencia. Gracias a Dios que algunos jóvenes de San Antonio pudieron ir a una reunión de jóvenes adultos en Austin. Y ahí estoy con los jóvenes adultos, hermano. Vamos a orar por la palabra, hermanos, y por los pequeños en esta tarde. Acompáñenme a orar, hermanos. Eterno Padre que estás en los cielos, tanto mis hermanos que estamos aquí, Señor, y tanto los pequeños, Señor, vamos a escudriñar tu palabra, Señor, cada uno de los maestros, Señor, que se preparan para dar la clase, y cada uno de los predicadores que nos presentamos aquí, Señor. Nuestro deseo es que escudriñemos tu palabra juntos. Bendice, Señor, este día donde escudriñamos tu palabra y permite que no vuelva a ti vacía, Señor, y que nos llevemos un mensaje, tanto a los niños como los adultos que estamos en esta hora aquí. Bendice tu palabra en esta hora. Gracias por permitirnos, Señor, abrir tu sagrada palabra. Por Cristo nuestro Salvador, te lo pedimos. Amén. Amén. Vamos a invitar a los pequeños que pasen. Tenemos, hermanos, en estos meses vamos a tomar el tópico, hermanos, de la temática de la superioridad de Cristo. Y es importante, hermanos, cómo la palabra de Dios nos explica, ¿verdad?, cómo nosotros podemos entender cada capítulo de la carta de Hebreos. Y ahora, hermanos, en esta tarde nos toca ver cómo Cristo es superior a Moisés. Y yo quiero decir, hermanos, que no nada más es superior, sino que es muy superior. Amén. A Moisés. Antes de iniciar y leer este capítulo 3, quiero hacer un paréntesis pequeño, porque vamos a ver Moisés versus Cristo. Y yo quiero decirles, hermanos, que Moisés tuvo una madre. ¿Cómo se llamó la mamá de Moisés, hermanos? ¿Cómo se llamó? Jochebed. O en versión antigua, Jochebed. Jochebed. Bueno, aclarando. ¿Y cómo se llamó, hermanos, la madre de Cristo? María. Pregunta, hermanos, como hijos, Moisés y Cristo tuvieron respeto hacia sus padres. ¿Sí lo tuvieron? Y dice el Señor que Él no vino a abrogar la ley, ¿y qué, hermanos? Sino que vino aquí, hermanos. Y hermanos, y lo que decía la ley es que honremos a papá y a quién. ¿Para qué, hermanos? Díganlo fuerte. Para que los días se alarguen. Para que los días se vayan, hermanos, prolongando, alargando, que el Señor nos da de qué, hermanos, de este precioso regalo de la vida. Ahora quiero, hermanos, que digan con un amén fuerte, ¿quién está bendecido por la madre o el padre que le dé? Amén. Gracias a Dios, ¿verdad? Hay dos cosas en la vida que no podemos cambiar, hermanos, que es papá y mamá. ¿Estamos de acuerdo con eso? Amén. Todos tenemos un papá y todos tenemos una mamá. Que haya historias diferentes, que hayamos pasado por algunas situaciones, es cierto. Pero el Señor, hermanos, nos permitió tener un papá y tener una mamá. Y en este fin de semana, hermanos, muchas familias se reúnen para estar con sus papás y con sus mamás, como familia. Yo quisiera que en este fin de semana, los que tenemos a nuestra mamá cerca, que la abracemos,
que le demos muchos besos. Aunque usted no pueda darle un regalo, denle un abrazo fuerte y le diga: mamá, gracias por ser mi mamá, por ser mi madre. ¿Lo podemos hacer, hermanos? Sí. Vamos a llevarnos esa tarea. Sí, Yo sé que algunos, ay, hermana, ya va a empezar. Y los que no la tengamos o no la tengan, hermanos, recuerden las cosas hermosas que mamá hizo. Sin duda, hermanos, la madre de Moisés tuvo cuidado de ellas, tanto, hermanos, que lo liberó de la muerte, cuidó de su hijo. Y también, hermanos, María cuidó de Cristo, porque dicen que se fueron ¿a dónde, hermanos? A Egipto. Y entonces, hermanos, las mamás siempre han tenido cuidado de los hijos, más que nosotros los padres, porque a veces los padres nos dicen: dale la teta al bebé, y mientras estamos distraídos el bebé ya tiene la botella por otro lado, ¿verdad? Y las mamás no, son más atentas. Entonces, Dios bendiga a nuestras madres porque han tenido cuidado de nosotros. Dios bendiga a las mamás que cuidan de sus hijos. Dios bendiga a todas las mamás que, pues gracias a ellas, tenemos parte de nuestra educación, que nos enseñaron algunas a estar en el camino del Señor. Y aunque a veces, hermanos, a nosotros nos dieron un cariñito por ahí cuando nos portamos mal, se lo agradecemos, porque ahora, hermanos, somos personas de bien, personas de respeto. Bueno, pues ese era el pequeño paréntesis. Y si quieren darle un aplauso a las mamás, pues se puede. Amén. Muy bien, hermanos. Abran por favor su escritura en Hebreos capítulo 3. Esta carta, hermanos, de Hebreos fue destinada. Primero vamos a ver, nuestro hermano Abiel, cuando antes de iniciar la temática nos dijo: a ver, ¿quién fue el escritor? Y nos quedamos callados y luego nos ayudó. ¿Sí se acuerdan quién dijo que es el escritor de la carta, hermanos? ¿Alguien que diga yo? ¿No? Bueno, hay varias probabilidades que dicen que fue el apóstol Pablo, ¿verdad? No se asegura. Hay otros escritores que dicen que fueron algunos de los hermanos de Hechos, que es Apolos. Algunos piensan que fue Bernabé, hay diferentes teorías, pero lo que sí sabemos, hermanos, que esta carta fue destinada a algunos hermanos judíos que creyeron, que se convirtieron al cristianismo. Algunas personas piensan que eran de las provincias de Roma, algunos piensan que eran de las provincias de Alejandría, donde había la mayoría de judíos convertidos cristianos. Acuérdense que en Galacia también había, porque Pedro tenía conflictos. Entonces, esta carta, hermanos, fue destinada a la mayoría de los hermanos judíos de aquel entonces, del primer siglo, que creyeron a Cristo. Y entonces aquí el escritor, hermanos, como el destinatario es el pueblo judío, tiene que tomar ejemplos del Antiguo Testamento para que nosotros podamos entender el contexto de esta carta. Entonces, para nosotros explicar, hermanos, lo que es el contexto bíblico de la carta de los Hebreos, toma un poquito de tiempo, hermanos. Y primero este escritor explica acerca de los ángeles, donde se vio la semana pasada. Si estuvieron aquí, hermanos, sí se habló de que los ángeles, hermanos, son menos, hermanos, que ¿qué, hermanos? Son inferiores, ¿verdad? Aunque hayan hecho muchas cosas. Y ahora, hermanos, nos presenta el escritor a Moisés. Después viene Aarón, y después viene el sacerdocio, hermanos, y viene, hermanos, este nivel, hermanos, va así, donde el Señor va presentando a los personajes que sobresalieron mucho en el Antiguo Testamento, principalmente en la Torá o en los primeros 5 libros del Pentateuco. Pero aquí, hermanos, es importante que no pongamos nuestra mirada no nada más en los ángeles, en Moisés, en Aarón, que fueron los sacerdotes, sino en el autor y el consumador de ¿qué, hermanos? De la fe. ¿Qué es quién, hermanos? Cristo. Y él, hermanos, es muy superior a los ángeles, a Moisés, a los sacerdotes, y dice la Biblia, hermanos, que a todo hombre creado en la tierra. Amén. Amén. Eso es lo que dice Efesios.
Pero vamos a dar lectura, hermanos. Dice aquí, hermanos, que por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial. Me gusta, hermanos, qué bonito escribe este escritor, porque nos llaman como hermanos. ¿Hermanos qué? Santos. Santos. Y hace un poco le dije a una persona que yo veía a un predicador y que se veía casi era un santo. Y aquí, hermanos, la palabra de Dios dice que sí existen los santos. La gente que Dios llamó, hermanos, para algo específico. Y dice aquí, hermanos, que los hermanos santos partícipes del llamamiento celestial. ¿Usted ha recibido el llamamiento de Cristo, hermanos? ¿Usted ya ha recibido ese llamamiento del cielo que ha venido de parte de Dios? ¿Sí lo hemos recibido? Amén. Es importante, hermanos, que los que estamos en la iglesia o los que no estamos en la iglesia recibamos este llamamiento que viene de parte de Dios. ¿Cuál es, hermanos? Dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a quién, hermanos, a su Hijo. Ese es el llamamiento, para que todo, hermanos, aquel hermanos, que en él crea, no se pierda. no se pierda, hermanos, porque hay mucha gente que se está muriendo, que se está yendo sin Cristo. Mas tenga que, hermanos, ese es el llamamiento, hermanos, que nosotros creamos en Cristo y que recibamos la salvación a través de Cristo. Ese es el llamamiento. Y si alguno de los que estamos aquí no hemos recibido ese llamamiento y usted alguna vez le comparte a alguien acerca de Cristo, por favor, escuche la palabra de Dios que viene del cielo. No es la persona que se lo está dando, sino es Dios que le está usando a esta persona para que le comparta el evangelio. Entonces dice aquí, hermanos, partícipes del llamamiento celestial. Dice, hermanos, aquí a estos hermanos judíos que les llama santos, considerar al apóstol sumo sacerdote de nuestra profesión. Y luego, hermanos, ahí dice el Mesías, que es Cristo. Aquí, hermanos, hay algo importante. No en toda la Biblia, hermanos, se le llama a Cristo apóstol. Algunos escritores piensan que es la única vez que se le llama apóstol. Pero hay 3 nombres especiales que se le nombran aquí al Señor que el escritor está enfocando. Dice que Él es apóstol, que es sacerdote y que es Cristo, que viene siendo el Mesías. Entonces, vamos a explicar. Un apóstol, hermanos, ¿cuál es el trabajo de un apóstol? ¿Quién se recuerda cuál es el trabajo de un apóstol? Cuando se llama el apóstol Pablo, ¿para qué se le llamó, hermanos? ¿Para qué? Para llevar, hermanos, ¿un qué? El mensaje de salvación. Entonces, ¿qué es un apóstol, hermanos? Es un enviado. Y Cristo Jesús vino a traer, hermanos, un mensaje. El Espíritu de Dios está sobre de mí y me ha ungido, ¿para qué, hermanos? Para presentar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Entonces, por eso, hermanos, el escritor está mostrando a Cristo como un apóstol. Y cuando vea aquí, hermanos, a un apóstol, no diga, oiga, es que Cristo no, sí lo hizo. Aunque ahora, hermanos, hay muchos charlatanes que se hacen llamar apóstoles. Hay muchas personas que se hacen llamar apóstoles. Pero aquí, hermanos, el verdadero apóstol es Cristo Jesús, que trajo un mensaje de salvación y de vida eterna. Y luego también, hermanos, dice que como un sacerdote. Cristo es el sumo sacerdote. Y lo vamos a ver más adelante. Porque Él es el sumo sacerdote. Porque no, hermanos, se quedó en una tienda, en un tabernáculo, sino que dice que Él, hermanos, traspasó, hermanos, el tercer cielo. Y Él es el único que podía estar ahí como sacerdote, intermediario entre la humanidad y ¿quién, hermanos? Y Dios. Y dice el escritor aquí, hermanos, Cristo Jesús, el Mesías, ya sabemos que fue enviado también, hermanos, para morir. Y dice la palabra de Dios que vino a morir, a dar muerte. ¿Y muerte de qué, hermanos? Muerte de cruz. Cristo fue crucificado por cada uno de sus pecados y de los míos. Parece que cuando hablamos del pecado, hermanos, decimos yo no soy mala persona, yo no hago pecados. Pero si en un día, hermanos, hacemos un pecado,
y hacemos un pecado de comisión. Hay dos pecados que se hablan en la palabra de Dios: los pecados de comisión y los pecados de omisión. Y a veces, hermanos, los pecados, nosotros decimos, no, es que yo no soy un hombre pecador, pero sí lo somos, hermanos. Porque dice la palabra de Dios que no hay justo ni aun que, hermanos, uno. Y dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecamos, y ahí está incluyendo a todos, hermanos, los seres humanos. Porque si no pecamos, hermanos, en acción, pecamos en pensamiento. Pero Cristo, hermanos, dice aquí la primera parte, pero Cristo es fiel, el cual es fiel. ¿Por qué Él es fiel, hermanos, Cristo? Primero porque vino a cumplir la obra desde su nacimiento hasta su muerte. Y después es fiel, hermanos, porque Él vino a traer un nuevo pacto para la humanidad. No un pacto temporal, sino un pacto, hermanos, donde se siente, hermanos, con sus discípulos y dicen, este es el nuevo pacto. ¿Cuál era el nuevo pacto, hermanos? Donde su cuerpo y su muerte iba a ser sacrificada por cada uno de nuestros pecados. ¿No se siente hermoso, hermanos, ser parte del pueblo de Cristo, de esta redención? Donde hemos venido a la mesa y hemos participado de esos emblemas. ¿No se siente usted parte del cuerpo de Cristo? Amén. Dice, el cual es fiel. Entonces este escritor dice, hermanos, que el cual es fiel, que Él constituyó como también lo fue Moisés. Entonces, aquí el escritor, hermanos, ya agrega para aquellos que están recibiendo esta enseñanza, así entonces trae a Moisés. Dice, miren, voy a traer a Moisés para que vean un poco, entiendan acerca de la fidelidad. Dice, como también fue Moisés en toda la casa de Dios. ¿De quién, hermanos? De Dios. Me puse a investigar un poquito. Voy a dar unas citas, hermanos, por cierto, antes de comentar la cita que voy a dar. Pero a los hermanos que les gusta escribir acerca de los temas, el apoyo que nos da, hermanos, las citas están, una de ellas es en Éxodo capítulo 17, verso 1 al verso 7. Luego hay otra cita, hermanos, que comparte, hermanos, este estudio que está en Éxodo, en Números capítulo 20, 1 al 13. Y hay otro, hermanos, otra cita que está en Salmos capítulo 95. El Salmo 95 habla de esto también, hermanos. Pero bien, ahorita quiero, hermanos, hablar por qué el escritor trae que también Moisés fue fiel, hermanos, también en la casa de Dios. Primero vamos a hablar un poquito de Moisés. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? ¿Qué trabajo le dio Dios a Moisés? Sacar a su pueblo. Y pregunta, hermanos, Moisés se rehusó y dijo, no, Señor, yo no voy a ir. Sí mencionó algunas cosas que tenía, ¿verdad? Que no podía hablar. Pero, hermanos, cuando escuchó el mensaje y lo que Dios le tenía, lo que tenía destinado para ese varón, él, hermanos, tomó el camino para ir a hablar con Faraón. Entonces vemos, hermanos, cómo este varón, hermanos, Moisés, Dios lo puso en un lugar especial delante del pueblo de Israel. Y quiero decirles, hermanos, que el trabajo de Moisés no fue nada fácil. El ser líder, hermanos, de más de 1 millón de personas. Si a veces, hermanos, los que trabajamos con personal, con más de 2 personas, ¿cómo nos ponemos, hermanos, del estrés? Imagínense, hermanos, estar al frente de más de 1 millón de personas. Y no nada más eso, hermanos, porque Moisés tuvo que enfrentar primero tanto para un ejército que tenía Faraón, contra un hombre, hermanos, que tenía el corazón duro. Y Moisés, hermanos, Dios quiso que Moisés se criara en casa del Faraón para entender sus costumbres,
su contexto y vivir ahí, hermanos, y aprender el mismo idioma que hablaba ese idioma egipcio antiguo, para que, hermanos, escuchara palabra por palabra lo que Dios quería decirle al faraón, sin titubear. Algunos de nosotros medio que hablamos inglés, hermanos, y a veces unas cosas las decimos muchas, sin acento, y nos medio damos a entender. Pero, hermanos, Moisés, cuando habla con faraón, le dice palabra por palabra lo que Dios quiere decir. Le dice, deja a ir, ¿a qué, hermanos? A mi pueblo. Y quería, hermanos, Dios que escuchara y entendiera palabra por palabra lo que estaba diciendo el mensaje de Dios. Ese fue Moisés. Y después, hermanos, de que vinieron las plagas, sale este pueblo y Moisés sale liderando juntamente con sus hermanos, su familia y todo Israel. ¿A dónde, hermanos? A cruzar el Mar Rojo y llegar al monte Sinaí, a donde se le fue entregado, ¿qué, hermanos? A donde Dios hace un pacto a través de la ley. Y este trabajo, hermanos, de liderazgo lo tomó Moisés. Y dice aquí, hermanos, que dice el escritor que fue fiel. Cuando tenga oportunidad, busque números 12, hermanos, no ahorita, búsquenlo en su casa, pero dice la historia, hermanos, cuando habla acerca de la casa del escritor. Sabemos que Moisés, hermanos, se le dieron las dimensiones para que hiciera el tabernáculo, porque ahí iba a habitar el lugar santo y el lugar santísimo, y cada una de las cosas que representaban a Cristo y que iban a estar allí, y Moisés, hermanos, lo hizo tal como el Señor lo quiso, como el Señor lo hizo. Ordenó los sacerdotes, hizo todo. Y dice que él fue fiel en la casa. Pero hay unas personas, hermanos, a veces en los liderazgos, que hay envidia. Y tengamos cuidado con esto, hermanos, en los líderes, porque a veces nosotros vemos a los líderes y empieza algo así, porque ese fue el caso de sus hermanos. Dice que empezaron a, ¿qué, hermanos? A murmurar. Empezaron a, oye, ¿por qué nada más Moisés habla? Moisés es el único que Dios habla con él. ¿Por qué? ¿Por qué? Y dice, hermanos, la cita, que no ha habido otro hombre manso, hermanos, como Moisés en la faz de la tierra. Que, hermanos, que Moisés no dijo absolutamente, ¿qué, hermanos? Nada. Y cuando estas personas, hermanos, María y Aarón dijeron, sí, ustedes quieren que hable Dios con ustedes, vénganse para acá. Dice que los reunió en el tabernáculo, les dijo, sálganse de ahí. Sálganse y pónganse ahí. Dice que llamó a María y llamó a su hermano Aarón y les dijo, miren, yo no hablo por medio de las idolatrías que ustedes conocieron. Yo hablo, cuando hablo cara a cara. Y dice que la voz salía de esa columna de nube. Y que les dijo, a mi siervo Moisés, yo hablo con él, porque este varón es fiel y porque este varón fue el que hizo la casa de Dios. Y después de eso dice que se encendió la ira sobre estas dos personas. Y María, hermanos, tuvo que ser apartada del pueblo. ¿Cuántos días, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos días tuvo que ser separada? ¿Por qué, hermanos? Porque agarró una lepra. Y dice, hermanos, que 7 días tuvo que estar fuera del pueblo de Israel, hasta que el Señor dice que la limpió, hermanos. Y todavía dice que ella vino a Moisés y le dijo, perdóname, intercede para que yo sea sana. ¿Y qué hizo Moisés, hermanos? Intercedió por sus hermanos. ¿No es hermoso eso, hermanos? Que aun aunque nuestros hermanos nos hagan algo, que aun aunque nuestra familia, cuando sirvamos, hermanos, nosotros podamos perdonarlos como lo hizo Moisés. Y Moisés, hermanos, no guardó rencor sobre ellos. No les dijo, qué bueno, que no se quede 7 días mi hermana ya, que se quede ya siempre para allá afuera, que nos vea de cerquitas, porque puede volver a hacer lo mismo. No, hermanos. Moisés, hermanos, empezó a interceder, hermanos, por sus hermanos, por su hermana. Y el Señor, hermanos, los perdonó. ¿No es maravillosa la palabra de Dios, hermanos? Hermanos, Moisés dice que así también fue Moisés en toda la casa de Dios.
Dice, porque por tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este. Aquí exalta, hermanos, el nombre de Cristo. Estimado digno este cuando tiene mayor honra que la casa, que ¿qué, hermanos? Que el que la hizo. Hermanos, todavía aquí, hermanos, el escritor empieza a exaltar el nombre de Dios. Moisés, hermanos, no fue apóstol. Moisés, hermanos, no fue sacerdote. Moisés no fue el Mesías. Pero Moisés, hermanos, fue enviado para hacer un trabajo. Y dice, Moisés fue fiel. Él hizo su trabajo. Pero mayor que este, hermanos, mayor que este es el que la casa que la hizo. Que refiriéndose, hermanos, a Cristo. Y ahí, hermanos, es exaltado y levantado el nombre de Cristo. Cuando nosotros cantamos exaltad al Cordero de Gloria, estamos levantando, hermanos, el nombre del Señor en alto. Y si usted ve el Salmo 95, es lo que dice, vengamos y aclamemos y alabemos. Es cuando nosotros debemos de exaltar, hermanos. Podemos hablar cosas bonitas de los profetas, de las personas que están escritas en la palabra de Dios. Pero a quien nosotros exaltamos aquí en la casa de Dios, hermanos, es a Cristo. No venimos a exaltar a los líderes, al pastor, a los que estamos aquí. Venimos a exaltar el nombre de Dios, hermanos, a levantarlo en alto. Ese nombre que es sobre todo nombre, y dice también Filipenses, no nada más eso, sino que todo hombre, hermanos, doble la rodilla, hermanos, ¿qué? Delante de Él. ¿No es maravilloso eso, hermanos? Y aquí, hermanos, empieza la exaltación, donde empieza a levantar, hermanos, el nombre de Cristo. Y dice, porque toda la casa es hecha por alguno, pero el que hizo, hermanos, todas las cosas, ¿quién es, hermanos? ¿Quién hizo el plan de salvación, hermanos? ¿Quién hizo el llamado para su vida? ¿Quién es el que perdonó sus faltas, sus enfermedades? ¿Quién hizo todas las cosas, hermanos? Dice que lo hizo Dios. Y fue lo mismo que quiso hacer Dios con Israel. Lo sacó, hermanos, del pecado, lo sacó de la maldad, de esa esclavitud. ¿Cuántos años estuvo Israel, hermanos, en esclavitud? ¿Cuántos años? 400 años de sufrimiento, hermanos. Aquí en los Estados Unidos hubo un tiempo de esclavitud, pero no fueron 400 años. Las leyes cambiaron. Y aquí, hermanos, la palabra de Dios dice que el que hizo todas las cosas es Dios. Es importante, hermanos, que veamos a veces que pasan cosas en nuestra vida, pero Dios quiere que pasen con un propósito. Moisés, hermanos, tuvo que sufrir. Imagínense, hermanos, una persona liderando 40 años en el desierto. Hermanos, a ustedes le llaman a un trabajo y digan, oigan, pues tenemos una plaza de trabajo, pero se va a ir, hermanos, donde no hay personas, se va a ir al desierto. ¿Usted tomaría ese trabajo, no? O se va a ir, no, si usted vive en una ciudad bonita, con todos los lujos, con aire acondicionado, con calefacción. Bueno, se va a ir allá a un pueblito, pero no hay aire acondicionado, no hay calefacción, no hay nada, hermanos, ahí no hay lugares de diversión, no hay nada. Usted se iría. Eso fue lo que hizo Moisés. Y dice el verso 5 dice, Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Pero dice, hermanos, ahí ponga atención, pero como que, hermanos, como siervo. Eso fue lo que fue Moisés, hermanos, un siervo, una persona que sirvió. Una persona que sirvió y una persona, hermanos, que era mansa, una persona que era humilde, que era sencilla. Pero también, hermanos, hasta ahí quedó, hermanos, el nombre de Moisés. Entonces el escritor, hermanos, está diciendo a todos los destinatarios, miren, si es que sí, Moisés sí fue importante, pero solo quedó como un, ¿qué, hermanos? Como un siervo, como una persona que obedeció la palabra de Dios y que empezó tu trabajo desde su nacimiento
y que terminó, hermanos, en el desierto y que solo vio, hermanos, así de lejitos, la tierra que, hermanos. Prometido. ¿Quién, hermanos, antes venía a la frontera y veía a Estados Unidos así nada más por el puente, hermanos? ¿Te acuerdas de eso? Así le pasó a Moisés, hermanos. Nomás veía a Estados Unidos así, olía las hamburguesas, hermanos, las pizzas y nada más. Así le pasó a Moisés. Dice que alcanzó a ver, hermanos, la tierra prometida. Aquellas áreas bonitas, verdes. Aquel lugar donde iba a fluir, hermanos, la leche y la que, hermanos. Donde iba a haber la abundancia. Ese fue el trabajo de ese siervo. Pero este varón, hermanos, dice que fue fiel. Dice aquí la palabra de Dios entonces, hermanos. Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Ese fue el trabajo de Moisés. Pero el nombre de Cristo, hermanos, es exaltado más aún que Moisés. Porque aunque dice la carta a los Efesios, hermanos, que Él se humilló y se hizo como hombre, dice que después eso Dios lo que, hermanos, lo exaltó ¿hasta dónde, hermanos? Hasta lo sumo. Hasta lo sumo, hasta lo más alto. Y le dio un nombre que es, hermanos, sobre todo nombre. Y dice, pero Cristo como hijo, ¿sobre su qué, hermanos? Sobre su casa. Ahora, hermanos, nosotros exaltamos el nombre de Dios en su casa. Y sabe una cosa, lo que hace la diferencia en el tiempo, hermanos, de la antigüedad y en el tiempo de ahorita, es que dice el Señor que Él iba a hacer un nuevo pacto con la casa de Israel. Y en ese pacto, hermanos, entramos usted y yo. Ya no iba a haber ley, hermanos, ya no iba a haber ley, porque si comparamos, hermanos, la ley de Moisés y la ley del Señor, dijo, solamente hay 2 mandamientos. De todas esas leyes que oíste, que fue dado a Israel, ahora nada más existe en Dios. ¿Cuáles son esas 2 leyes, hermanos? Que amemos a Dios y amemos a quién, hermanos, y a nuestro prójimo. Y dice, hermanos, que en eso se compone toda la historia de la humanidad, en el amor. Pero Cristo como hijo sobre su casa. Ahora vamos a ver, hermanos, en la antigüedad había un tabernáculo. Ahora, ¿cuál es la casa? Estamos aquí en este lugar bonito, en muchas congregaciones. Hoy es el día donde muchos hermanos nos juntamos para escudriñar la palabra de Dios. Este edificio es bonito, estamos confortables, estamos escuchando la palabra de Dios. Pero ¿cuál es la verdadera casa, hermanos? Aquí lo dice, la palabra dice, pero Cristo como hijo sobre la casa, dice, la cual casa, ¿quién es, hermanos? Somos nosotros. ¿Somos quién? Dígalo fuerte, hermanos. Nosotros. ¿Somos quién? Nosotros. Soy yo, es usted. Ahora Cristo habita, hermanos, en su corazón. Por eso, hermanos, cuando usted dobla su rodilla en cualquier parte donde usted, aunque no sea aquí en el lugar de donde nos reunimos, ahí donde usted esté, hermanos, usted puede doblar su rodilla y pide algo en el nombre de Cristo y se nos dará, hermanos. ¿Se nos va a dar? Sí, hermanos, ahí donde usted esté. ¿Por qué? Porque nosotros somos la casa de ¿qué, hermanos? Somos el templo de Dios. Hay un pastor, hermanos, que me visitaba mucho en el trabajo y me decía siempre, ¿estás manteniendo el cuerpo de Dios? ¿Estás manteniendo la casa de Dios? Y ahora la pregunta yo se la hago a usted, hermanos. ¿Usted está manteniendo la casa de Dios? ¿Usted la está manteniendo? Dice, hermanos, la Escritura en Ezequiel capítulo 11, 19 al 20. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, y pondré dentro de ellos y quitaré el corazón de piedra en medio de su carne, y les daré un corazón, hermanos, de carne, para que o arden, dice,
anden, en mis ordenanzas y que guarden los decretos y cumplan y me sean pueblo y yo sea ellos, ¿qué hermanos? Por Dios. Vamos a ver ahorita un poquito de historia, hermanos, acerca cómo el escritor habla aquí. Entonces dice, hermanos, que el templo somos nosotros, y ahora, hermanos, ese corazón de piedra que teníamos cuando no aceptábamos a Cristo, Cristo nos da un corazón nuevo. Y dice, y retenemos firme hasta el fin de la confianza y gloriarnos en la esperanza. Ahora, ¿quién es nuestra esperanza, hermanos? ¿Quién es, hermanos? Es Cristo Jesús. El apóstol Pablo, y ya la mayoría, hermanos, del tiempo que me paro aquí, yo digo siempre, hermanos, es que Cristo es lo todo para nosotros. Y lo dijo también así el apóstol Pablo, porque todas las cosas yo las voy a poder, ¿en qué, hermanos? En Cristo. ¿Qué pasa cuando no pasan todas las cosas, hermano? ¿Nos faltará fe? ¿Nos faltará la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Qué es entonces lo que pasa entonces? El Señor, hermanos, quiere que nosotros seamos fieles. Aunque estemos pasando por circunstancias difíciles en nuestra vida, el Señor quiere que seamos fieles. Así como lo fue Moisés en la casa del Señor. Y ahora, hermanos, que estamos en Cristo, debemos de ser aún mucho más. Porque ahora, hermanos, el Espíritu de Dios mora en ¿dónde, hermanos? Eso es lo que dice el verso 7, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, y aquí viene, hermanos, otro ejemplo de Israel, dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, ¿qué dice, hermanos? Ya no tienes un corazón de piedra. Ya no pongas ese corazón duro de piedra para escuchar la palabra de Dios. Ya no tengas ese corazón que digas, no, es que yo no voy a creer, yo no puedo creer en esto. Quita ese corazón. Quítalo. El Señor te quiere dar un corazón nuevo. El Señor te quiere transformar. Dice, si oyeres hoy su voz, no que, hermanos, no endurezcas tu corazón. Hermanos, cada vez que venimos a escuchar la palabra, no endurezcamos nuestro corazón. Tengamos un corazón como, hermanos, un corazón dispuesto para escuchar la palabra. No veamos al predicador, no veamos, es que el hermano pasó por esto, hizo esto. No señalemos, concentrémonos, hermanos, en lo que el Señor quiere. ¿Para qué, hermanos? Para nuestro corazón. No endurezcas tu corazón. Y luego dice, como en la provocación, Israel, hermanos, se rebeló. Dice el Salmo 95 que en Mariba es una palabra hebrea. Y esa palabra, hermano, dice que el pueblo se quejó. El pueblo, hermanos, tuvo una queja contra Moisés y le dijeron, oye, allá en Egipto había mucha fruta, muchas granaditas ricas y muchos alimentos, y mira, nosotros nos has traído a este desierto a morir de hambre, a morir de sed. Hermanos, ¿ustedes creen que el Señor no sabe de lo que tenemos necesidad? Pregunto, hermanos, ¿el Señor no sabe de lo que tenemos necesidad? Claro que sí, hermanos. Y Él sabe exactamente a qué hora lo necesitamos. Pero Israel se rebela, hermanos. Empieza a contender contra Moisés. En ese desierto, hermanos, donde estuvieron esos 40 años, antes de seguir ahí, hermanos, dice que tentaron los padres de ellos, a los destinatarios. Dice, es que sus papás de ustedes, dice, tentaron, pelearon allá en el desierto. Se opusieron contra el liderazgo de Moisés. Y más que eso, más que a Moisés, fueron directamente, hermanos, con quien lo sacó, porque dice que Israel fue sacado con la mano de ¿qué, hermanos? Con la mano de Dios.
Y entonces no nada más era directa, era una forma indirecta, hermanos, para Dios. A eso nos trajiste al desierto. A eso nos has traído. Y quiero decirles aquí, hermanos, que el contexto de esto, para nosotros, Egipto siempre va, hermanos, a enfocar al mundo donde el Señor nos sacó. Y hay muchas personas, hermanos, que han salido, que han cambiado de religión a venir al cristianismo, a escuchar la palabra de Dios y se han bautizado. Y lo triste, hermanos, es que dicen, cuando yo estaba en el mundo, no tenía este problema, este otro problema, ni este, ni este, ni este. Y le faltan dedos, hermanos, para mencionar. Y ahora que me convertí, ahora que me bauticé, me pasa esto, y esto, y esto, y esto. Y empezamos, hermanos, a hacer justo lo que hizo Israel. Empezamos a endurecer nuestro corazón, hermanos, y empezamos a ponernos en contra de los demás, en contra de nosotros mismos. ¿Por qué hice esta decisión? ¿Por qué si yo tenía esta comodidad y tenía esta otra y otra y otra y otra, y ahora que he venido no tengo nada? Pero tienes algo más grande que vale eso, que es, hermanos, ¿qué? La salvación. No podemos tener, hermanos, las riquezas. No podemos tener a lo mejor el carro, la camioneta, la troca, como se dice aquí, lo que más nos gusta. No podemos tener una casota así gigante. Pero tenemos, hermanos, la salvación, que es en Cristo Jesús. Me probaron, dice la palabra. Me tentaron sus padres, me probaron. Y vieron mis obras 40 años. Hermanos, a ninguna persona del pueblo de Israel se le hincharon los pies. ¿Se le han hinchado a ustedes los pies, hermanos? ¿Alguna vez se les ha hinchado los pies porque no le queda el calzado? ¿O porque estuvo mucho tiempo de pie? ¿O porque tiene un problema de circulación? ¿O porque corrió un maratón, hermanos, y le quedaron los pies bien hinchados? ¿O porque le pasó algo, hermanos, le picó una hormiguita o algo que es alérgico? Pues a Israel, hermanos, nunca se le hincharon los pies. Nunca tuvieron necesidad de ir al mall a comprar nada. ¿Verdad, hermanos? Nada. Todo, hermanos, su ropa, hermanos, se veía así, hermanos, como si hubieran ido, hermanos, a la tintorería, ¿verdad? Al Cleaners. Así, bien arregladitos. De esos tiempos, claro. ¿Qué más hizo el Señor, hermanos? Aire acondicionado, una nubecita, hermanos. Una lucecita, hermanos, en la noche de 50,000 lúmenes para que vieran todos, hermanos, sin problema. El alimento, el pan, todas las cosas que hizo el Señor por esos 40 años. Pero fíjese aquí lo que pasó, hermanos. Vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Y dije, siempre andan vagando en su corazón. Y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira. ¿Qué, hermanos? Que esas miles de personas que salieron de Egipto a recibir esa promesa no llegaron, hermanos. Todas esas personas quedaron postrados en el desierto por la dureza de su corazón. No van a entrar en mi reposo. Muchas personas, hermanos, que dicen, no, hermanos, es que el día del reposo ustedes guardan los sábados, el sábado van y se juntan y eso ya cambió. Hermanos, el reposo siempre va a estar porque el Señor lo constituyó. Así es. Desde el principio constituyó el día del reposo. Terminó el Señor de su obra y reposó el día séptimo. Y aquí lo dice en el capítulo 4 también. Posiblemente no vamos a llegar ahí. Y dice el verso 12: hermanos, mirad, hermanos, que no hay ninguno de vosotros de corazón malo, de incredulidad,
para apartarse de qué, hermanos, del Dios vivo. Este ya empieza el consejo para la iglesia, y este es el consejo para la iglesia hoy, hermanos. Ahora a través de Cristo, hermanos, ya no debe de haber un corazón malo ni incredulidad. Que no seamos incrédulos, que sigamos firmes en el camino de Dios, que sigamos firmes con aquel que fue fiel para nuestra vida, que es Cristo Jesús. Dice, para apartarse del Dios vivo. Hermanos, este es el mensaje de ahora, que no nos apartemos, hermanos, de aquel que es mayor que Moisés. Que no nos apartemos del camino, hermanos. Vengan pruebas, vengan tribulaciones, estemos, hermanos, en el desierto 40 años y dando vueltas y vueltas y vueltas, el Señor va a ser nuestro proveedor. No se preocupen. En este peregrinar con Cristo, el Señor va a ser nuestro proveedor. Solamente si usted lo cree. Porque dice la palabra de Dios que al que cree, hermanos, todo le es ¿qué? Todo le es posible. Y Él invita, hermanos, a pesar de que venía la persecución de Roma en aquellos tiempos, Él les dice, no dejen de creer en su corazón. No se aparten de ese Dios vivo. No se aparten así como lo hizo el pueblo antiguo. Aunque ustedes son parte de, ahora ustedes están ya aquí en la tierra prometida. Algunos están aislados, pero ya recibieron esa promesa. Y dice el verso 3, antes exhortaos, que hermanos, exhortados, hermanos, es animarnos. Exhortémonos los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy, hermanos, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño de que, hermanos, ¿cuál es el primer enemigo, hermanos, del cristiano? ¿Cuál es el primer enemigo, hermanos? Yo creo que Yo mismo, hermanos. El pecado que a mí me gusta. Ese es mi primer enemigo. Mi segundo enemigo, hermanos, es el pecado que hay en el mundo. Y el tercero, hermanos, es Satanás, que está sobre las cosas, que no me deja. Pero mi primer enemigo soy yo, hermanos. El hombre conforme al corazón de Dios, hermanos, un hombre cayó, hermanos, por sus deseos. Y aquí dice que no caigamos en pecado. Nuestra genética, hermanos, por aquí, aunque ya fuimos sido lavados por la sangre del Cordero, hay pecados, hermanos, que hacemos. Y hay pecados, hermanos, que el Señor conoce, que nosotros no somos capaces a veces de declararlos delante del Señor. Y el Señor quiere que hagamos eso. Para que ninguno de vosotros se endurezca en el engaño del pecado. El pecado nos engaña, hermanos, nos envuelve. El pecado es engañoso. De hecho, de ahí inició la historia del pecado. ¿A través de qué, hermanos? De la mentira, de un engaño. Eso fue una mentira. Y el pecado está ahí, hermanos. Entonces ahora, hermanos, el Señor, hermanos, quiere que nosotros estemos alejados del pecado y de la maldad. Pero solo lo vamos a hacer, hermanos, ¿no? El Espíritu de Dios, hermanos, es el que va a estar en nosotros, cuidando de nosotros, en nuestra vida. Dice aquí, hermanos, del verso 14, porque somos hechos partícipes de Cristo. ¿En qué somos partícipes de Cristo, hermanos? En su muerte. Y dice aquí, con tal que te retengamos firmes hasta el fin nuestra confianza desde el principio. Otra cosa que debemos de tener, hermanos, debemos de estar firmes en nuestra confianza en el Señor. ¿Se acuerdan, hermanos, cuando aceptó a Cristo como su Salvador? ¿Se acuerda del principio de su vida? Cuando todo lo veía hermoso y hermanos, sentíamos que flotábamos, y Señor, me traes como un angelito, ¿verdad? ¿Qué pasó con esos tiempos, hermanos? Como en el tiempo de nuestra conversión, cuando conocimos a Cristo. El Señor quiere que retomamos ese camino otra vez, hermanos. Que sintamos la presencia de Dios en nuestra vida, dejando el pecado, dejando la maldad. Sentir la presencia del Señor.
Aquellos que vieron la manifestación y oyeron la voz de Dios en aquella montaña, en el monte de la transfiguración, dijeron: aquí nos quedamos. Aquí es donde se respira la presencia de Dios. Pero el Señor les dijo: no, el trabajo está donde, allá abajo. Sigamos firmes, hermanos, en el camino de Dios, y que nuestra confianza esté, hermanos, en el Señor. Y dice el verso 15: entre tanto, que dice otra vez: si oyeres hoy su voz, no endurezcas. Sobre esta historia, hermanos, se sigue repitiendo, y solamente en 3 ocasiones en estos 2 capítulos de esta historia lo repite exactamente las mismas palabras. La otra afirmación está en el capítulo 4, verso 7, dice exactamente lo mismo. Pero ¿sabe qué, hermanos? ¿Por qué lo dice? Porque el escritor quiere dejar claro: escucha la voz de Dios. Por favor, escúchala. Hermanos, cuando le decimos a uno de nuestros hijos: no hagas esto, le decimos una vez. Por segunda vez le decimos un poquito: te dije que no hicieras eso. Y la última vez, ¿cómo se lo decimos, hermanos? ¿No le mandamos la voz, hermanos? Te dije que no lo hicieras. Y eso es lo que está tratando de decir el escritor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Por favor, no lo endurezcas. Y luego dice, como en la provocación: no hagas esas mismas cosas que hizo, porque si no, vas a estar 40 años dando de vueltas y no vas a recibir lo prometido como lo hice desde el principio. Dice el verso 16: ¿quiénes fueron los que habían oído los que provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto? ¿Por mano de quién, hermanos? Moisés. Aquí lo reafirma. Y con quienes estuvo el disgusto, ¿cuántos años, hermanos? 40 años. Y aquí, hermanos, es donde vemos el carácter de Dios, ¿verdad? Dicen que el carácter de Dios se refleja en los 10 mandamientos, pero también aquí está el carácter de Dios, hermanos. Como padres, hermanos, cuando nuestros hijos hacen algo malo, ¿no nos molestamos? ¿O usted no se molesta cuando hace su hijo algo malo? Y usted sabe algo que está haciendo algo malo. ¿No se disgusta, hermanos? Claro que sí. Y es lo mismo que está haciendo Dios aquí con su pueblo. Dice que Él estuvo con ellos molesto, no un día, dice, sino 40 años. Y recibió castigo como la hermana de Moisés. Sin en cambio, hermanos, no destruyó a su pueblo. Así es. Sin en cambio dejó que su descendencia, hermanos, cruzaran, hermanos, ese río. Y llegaron, hermanos, a la promesa. Y dice aquí: no fue con los que pecaron, cuyos cuerpos quedaron en el desierto. Y estas preguntas que se viene haciendo, hermanos, es para hacernos reflexionar. Y para hacer, hermanos, reflexionar al destinatario y decir: no fueron ellos, no se recuerdan ustedes, no lo dice la historia, no ustedes mismos están enfocados en eso, en la Torá. Y no ustedes los mismos lo ven, dice: y quien juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que lo desobedecieron. Y luego dice aquí, hermanos: y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué, hermanos? Hay quienes no creyeron, pero hay quienes creyeron. Vean, hermanos, quiero terminar con esto. Vean el capítulo 4 y vean los que sí creen, sí van a entrar en el día de reposo. Dice el verso 3, capítulo 4, verso 3. Pero los que hemos creído, y está hablando, hermanos, los que hemos creído en Cristo, aquel, hermanos, que fue exaltado más que Moisés, dice: pero los que hemos creído, entramos ¿en dónde, hermanos? ¿No es algo maravilloso, hermanos, eso? Los que hemos creído en quién, hermanos, en Cristo. Y por eso el escritor, hermanos, más adelante escribe, hermanos, todo un capítulo y dice: estos fueron los héroes de la fe.
Los que sí, hermanos, los que dice aquí, los que sí creyeron. Y entramos, ¿en dónde, hermanos? En el reposo del Señor. Y cuando se habla del reposo, hermanos, es cuando usted viene a adorar a Dios. Cuando usted viene con esa libertad de adoración. Cuando usted se convierta en un adorador. Cuando sus oraciones, hermanos, no quedan en este techo. No quedan en el techo de su hogar. No quedan en el techo de su coche cuando oran. No quedan en el techo del hospital. Cuando llegan, hermanos, ante la presencia de ¿quién, hermanos? Del Señor. Y luego dice, a los que no creyeron de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Entonces hay dos tipos, hermanos. Aquellos que quedaron como ejemplo, que no entraron en su reposo, pero ahora, hermanos, a través de Cristo, los que sí creyeron, sí entrarán en ¿qué, hermanos? En el reposo del Señor. Lea conmigo, pongan su mirada, hermanos, en este capítulo 4, verso 11, y dice así la palabra de Dios. Procuremos, pues, entrar, ¿en dónde, hermanos? En aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de ¿qué, hermanos? Desobediencia. Hermanos, la ira de Dios va a empezar cuando venga la desobediencia. La ira de Dios se va a desarrollar, hermanos, va a empezar en nuestra vida cuando venga la desobediencia. Dice, y aquí viene, hermanos, el reposo, cuando nosotros escudriñamos la palabra, dice, porque la palabra de Dios, porque cuando entramos en el reposo, dice, entonces vemos la palabra de Dios como algo vivo y ¿qué, hermanos? Y eficaz para mi vida. Y nada más que eso. Espíritu, las coyunturas de los tuétanos y descendientes y los pensamientos y las intenciones. Roma hizo un ejército, hizo un imperio, y lo hizo a través de una espadita, hermanos, que era de 2 filos. En la antigüedad existían varias espadas, pero Roma, hermanos, hizo una espadita así, hermanos. ¿Cuántos así, hermano Javier, hermano Mario? 2 pies, así chiquita, pero, hermanos, era de 2 filos. Y cuando el escritor está viendo, hermanos, está viendo la espada esa que usaron Roma. Así dice como esa espada es la palabra de Dios. Y las batallas, hermanos, que nosotros peleamos, las vamos a ganar con esa espada que es la palabra de Dios. No la vamos a pelear solos, hermanos. Y ni tampoco la vamos a ganar solos. La vamos a ganar, hermanos, a través de esa espada de 2 filos que es la palabra de Dios, hermanos. Moisés fue llamado, hermanos, el libertador, el mediador, el profeta, el que guió a Moisés por 40 años, el que fue el pastor del rebaño de Israel, al que se le dio la ley, al que se le dio un pacto. Pero Cristo, hermanos, fue aún superior. Porque no nada más liberó, hermanos, a Egipto, al pueblo de Egipto, sino liberó, hermanos, de la esclavitud del pecado. Porque Cristo es mayor, hermanos. Porque no hizo un pacto temporal solamente con Israel, sino lo hizo con todo el mundo. Porque dice que Dios amó para dar, hermanos, a su Hijo, para hacer un pacto. ¿Para quién, hermanos? Para todo el mundo. Y ese es el pacto, hermanos, que nada más lo puede hacer Dios a través de Cristo. Y por eso es superior. Y también, hermanos, Moisés ofreció, hermanos, una tierra que no pudieron cumplir. Y Cristo, hermanos, ahora ofrece una vida, pero una vida eterna. No nada más un lugar donde fluye leche y miel, porque esas personas quedaron postrados. Ahora, hermanos, aunque nosotros quedemos postrados en nuestra vida, tenemos una promesa
de la vida eterna que es en Cristo Jesús. Por eso es superior, hermanos. Muy superior a Moisés. Dice Efesios, hermanos, que haya pues en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, hermanos, no se aferró, no tuvo que aferrarse, sino que se humilló, tomando forma de un siervo, en forma de un hombre, un siervo como Moisés. Pero dice que así en esa forma fue llevado a la muerte, una muerte muy dura, para que nosotros tengamos esta vida eterna. Por eso fue exaltado. Dice que Dios después lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ese nombre, hermanos, ya sea abajo de la tierra o sobre la tierra, doble, hermanos, su rodilla. Hermanos, Dios bendiga su palabra. Amén. Esperamos que la palabra de Dios nos ayude a seguir adelante, nos desánimo. Y que veamos a Moisés como un buen varón, un varón que tomó un liderazgo, del cual Dios le dio unas ordenanzas. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos que tomar el liderazgo personal. Yo soy el dueño de esta casa, yo soy el líder de esta casa, y yo tengo la autoridad sobre de mí para decir qué voy a hacer con mi vida, con esta casa, con este corazón nuevo que Dios me ha dado. Hermanos, que Dios nos bendiga. Cristo, hermanos, es superior a todos los hombres creados en la faz de la tierra. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bendiga su palabra.